Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva edición de Participa en Vivo, organizada por la Asociación OCRE. En esta ocasión nos reunimos para reflexionar sobre los retos y las paradojas de la enseñanza del francés en España y para analizar cómo promover el plurilingüismo en un sistema educativo que lamentablemente continúa dando la espalda a las recomendaciones europeas y a la realidad lingüística de Europa. Como veis, me acaba de cambiar el semblante, ya me he puesto seria. En cuanto me sale esto por la boca, se me va la sonrisa. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente a la Asociación OCRE la organización de esta ponencia interactiva que nace con el objetivo de generar un diálogo colectivo sobre una cuestión urgente, que es la pérdida progresiva del alumnado de segunda lengua extranjera, especialmente el francés, como consecuencia de decisiones políticas que contravienen no solo las orientaciones educativas de la Unión Europea, sino también el espíritu de los acuerdos bilaterales firmados con Francia por todos los gobiernos españoles en las últimas décadas. Mientras en España asistimos a un retroceso preocupante en la oferta y la valoración de las segundas lenguas extranjeras, otros países europeos avanzan en una dirección completamente opuesta. Según datos de Eurostat, más del 80% del alumnado de secundaria de la Unión Europea estudia al menos dos lenguas extranjeras. En países como Luxemburgo, Finlandia y Holanda, ese porcentaje supera el 90% y el francés ocupa un lugar destacado como lengua de comunicación internacional. Esta apuesta por el plurilingüismo responde a una visión estratégica que es la de facilitar la movilidad, la empleabilidad y la cohesión cultural entre los ciudadanos europeos. La gran pregunta que nos hacemos es por qué entonces España parece empeñada en desmarcarse en este contexto, de ese consenso, perdón. En segundo lugar, me gustaría presentaros a los y las ponentes que me acompañan esta tarde. Es un verdadero honor para mí compartir este espacio con tres docentes que han dedicado su trayectoria profesional a la defensa del profesorado y del alumnado de francés en la enseñanza pública en España. Son profesionales comprometidos que día a día reivindican el derecho de nuestros jóvenes a acceder a una educación plurilingüe que les abra las puertas de Europa y del mundo, recordando incansablemente a las autoridades educativas que una segunda lengua extranjera no es un lujo, sino una necesidad y una oportunidad para el futuro. Paso a presentarlos. Teresa Menadas Cuesta, que todos conocéis, muchos de vosotros conocéis, es catedrática de francés en la Comunidad Valenciana, donde ha ejercido como docente desde 1986, tanto en las etapas de secundaria y bachillerato como en la universidad. Ha participado activamente en la formación de profesores de francés, siendo la presidenta de la Asociación de Profesores de Francés de Valencia desde 2008 hasta su jubilación. En 2015 le fue otorgada la mención de Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques de la República Francesa como reconocimiento a su trayectoria profesional y a su lucha por la defensa y difusión de la lengua y la cultura francesas en las aulas españolas. Antonio Gallego, que todavía no está aquí, pero está llegando desde Cádiz, está llegando, en algún momento se podrá conectar, es profesor de francés desde hace 23 años, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Profesores de Francés. Habiendo vivido en Suiza hasta los 18 años, ha trabajado tanto en la enseñanza privada como pública en Andalucía y actualmente es CEP en un centro de la región de Cádiz. Es también formador de profesores y está especializado en la elaboración de programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje. Anne Le Poupon, que nos acompaña, es profesora de francés en la Comunidad Valenciana desde hace 19 años, pero antes trabajó en el sector privado, en diferentes puestos administrativos y comerciales, todos vinculados con las relaciones económicas con Francia y los países francófonos. Tiene también un perfil jurídico, ya que estudió la carrera de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad de Clermont-Auvergne. Desde el año 2022 forma parte de la Junta de la Asociación de Profesores de Francés de la Comunidad Valenciana, de la que es presidenta actualmente. Y por último, mi nombre es Marisol Hoyos y moderaré esta ponencia interactiva en representación de OCRE. Soy doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura, catedrática de francés, mi mamá está muy orgullosa de mí. He sido docente e investigadora desde 1998. He participado y gestionado proyectos educativos y de investigación internacional dedicados a la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, a los programas plurilingües y de inmersión y a la literatura y la educación intercultural.
Y a continuación, sin más ya, vamos a ir planteando las preguntas que hemos recibido en este en vivo y que hemos agrupado por temáticas, porque muchas eran bastante similares. Todas nosotras quisiéramos agradecer desde luego vuestra participación y la presencia esta tarde aquí con nosotros. En la preparación de esta ponencia todas hemos coincidido en que nos encantaría realmente que fuesen las autoridades educativas las que nos respondieran a estas preguntas. Desde todas las asociaciones de profesores de francés no hemos cesado de dirigirnos a nuestras respectivas administraciones educativas para pedir explicaciones sobre algunas de estas cuestiones. Y todos deberíamos ser muy conscientes de que esa insistencia es la que nos mantiene como profesores de esta especialidad actualmente. La primera gran pregunta que lanzó a Teresa y a Anne y que se ha repetido muchísimas veces en vuestras participaciones, también hay gente que a pesar de que ha lanzado la pregunta no puede estar aquí esta tarde, es cómo podemos convencer a nuestros políticos de la importancia de la segunda lengua extranjera y de su obligatoriedad para tener unos alumnos a la altura de Europa. Teresa, si quieres. Hola, pues yo me voy a remontar un poco, voy a hacer un pequeño histórico y enganchándome con la última parte, que justamente las últimas frases que ha dicho Marisol, de que todos deberíamos ser conscientes de que la existencia y la lucha de las diferentes asociaciones, yo hablo de la de Valencia, pero me consta de las diferentes asociaciones del territorio nacional, han hecho que se permanezca o exista por lo menos, no hayamos desaparecido del mapa, pues como ocurrió en Valencia con los maestros que daban francés, etcétera. Nosotros cuando se crea la asociación en 1986, la, la definición de la asociación es quiénes somos, qui sommes nous. Pues somos, yo voy a leer textualmente el encabezado que dice, des profs qui aiment et défendent leur métier et le français. Somos las dos cosas, somos profesores que nos gusta ser profesores que, y somos profesores que defendemos el francés, la situación del francés, porque desde los años 80 en los que se da el vuelco del francés con el inglés y pasa a ser el inglés la lengua predominante dentro del sistema educativo, las autoridades no se dan cuenta de que vamos hacia el futuro, no hacia el pasado. Y entonces se empieza a menguar una situación en la que evidentemente el inglés adelanta el francés. Nosotros desde la asociación, desde ese momento de que se crea para defender, dar difusión justamente ante esa situación de vuelco a la lengua y a las culturas francófonas, a defender la lengua francesa dentro del sistema y la materia, cuando hablo de lengua francesa, hablo de francés, de la cultura, dentro, como materia dentro del sistema educativo. Nosotros, la asociación LASVAL, que ahora se llama FLECOVAL, dentro del sistema valenciano educativo, que es el que nos competía. ¿Por qué? Porque debido a las diferentes comunidades, al sistema que tenemos autonómica, las competencias recaen en educación, como en otras cosas, en las diferentes comunidades, con lo cual los interlocutores políticos y de gestión primero son los de aquí, los de la comunidad valenciana. Y también como nace también uno de los objetivos es la expresión de la unión de este colectivo en defensa justamente de esto, de esta materia, de nuestra lengua, nuestro trabajo y nuestro métier. ¿Eh? Y sobre todo en una cosa que es la posibilidad y de que todo el alumnado del sistema educativo valenciano tengan las mismas oportunidades eh, frente a centros que no son públicos. Es decir, no queremos que haya dos tipos de alumnado, el de primera y el de segundo, como en tantas otras cosas pasan. Con, estamos encaminados hacia en una globalización, en una Europa, con la creación de Europa, luego con el euro, todo funciona menos las lenguas. La Unión Europea aconseja, a directrices de la Unión Europea, como ha dicho antes Marisol, que los alumnos estudien varias lenguas y nosotros pues vamos para atrás como los cangrejos.
solo nos quedamos con una. Pero si esa una al menos la habláramos como nativos, pues seríamos felices porque seríamos, vamos, los primos hermanos de los ingleses y de los americanos y de todos los anglófilos y anglófonos, pero no es así. Entonces, algo falla en el sistema y desde luego la culpa no es de que tengan una opción en francés como primera lengua o una opción en francés como optativa. Luego ya entraremos a ver cómo cae el tema de la optativa. Nuestra asociación, para poder estar en esta lucha, tiene, tenía y tiene, porque el espíritu sigue ahí, varias dimensiones, la educativa, que es la formación de profesoras, eh, a realización de actividades que yo siempre cuando he estado cuando he sido miembro y luego posteriormente como presidenta siempre he importado que darle visibilidad a los alumnos y posibilidad de realizar actividades en francés era una forma de dar visibilidad y de crear conciencia entre las familias. Ay, mira, van a un teatro en francés. Mira, van a hacer van a un cine en francés, porque ¿qué cine se pueden ver en francés? ¿Qué películas? Muy pocas, solo ves en inglés. No tienen, es un contacto que para aquellos alumnos que no puedan salir fuera, tienen que tenerlo aquí. Y eso es una forma de ir concienciando, de ir metiendo a las familias y de ir creando un sustrato a favor de la lengua, pero no porque esté a favor de la lengua y diga, ay, así para que los profesores de francés comamos, ¿no? Sino porque es una forma de que el alumnado tenga el mismo tipo de oportunidades. Luego que las aproveche o no, pero que las tenga. Entonces, realización de esas actividades. Luego tiene una realización divulgativa. Dentro de esa dimensión educativa también, a través de esas actividades, a través de esa formación, todo eso llega y es una forma de divulgación. Amén de las campañas que hemos hecho con ayuda de los alumnos, de familias, campañas publicitarias a lo largo de cada 5 o 6 años hemos ido haciendo campañas publicitarias, pues como póster, pegatinas, en fin, blog, etcétera, para que estuvieran en contacto, para que existimos, porque si desaparecemos y no se nos oye, no existimos. Es que es así. Luego también tenemos la otra dimensión social, que ahí podemos entrar más largo y tendido, que es justamente la defensa del plurilingüismo y del sistema educativo valenciano y del francés dentro de este sistema educativo, ante las autoridades competentes valencianas, ante quien haga falta. No cesar en el empeño y a cada paso que hemos ido dando o que han ido dando las autoridades, nosotros detrás para ir frenando. Puedo poner miles de ejemplos y siguen habiéndolo y Anne, que está ahora de presidenta, podría continuar, pero desde la eliminación de los maestros, desde el famoso poder realizar las pruebas de la dos, desde el famoso inglés práctico que había que pelear por un francés práctico, desde que ahora ya la pasamos lo quitamos de primera lengua y conseguimos que se volviera a poner como primera lengua. Es que es un no parar, quiero decirte, no es fácil. Y disculparme si hay aquí alguien de lengua española o de matemática, pero el programa es el programa, ahí están en las troncales y ahí están. Y ahí no se discute nada, ahí no te paso ni te quito ni te pongo, ahí está porque tienes que estar. Y nosotros a lo largo del tiempo, lo más increíble no es que lo tenemos que demostrar a la sociedad, es que tenemos que demostrar a nuestras propias autoridades, a nuestros propios patrón que dicen los franceses, ¿no? Es que mi patrón todavía no se ha enterado de que yo soy este trabajo y este, y que esto es bueno para los alumnos, para la sociedad. Una sociedad que tiene la posibilidad de tener acceso a la cultura, acceso a las lenguas extranjeras, para poder moverse, lo estás educando. Tú ahora coges un avión y te vas a Singapur en un plis, ¿eh? No es como antes, que yo me venía de Granada y tardaba 14 horas hasta llegar a Valencia, pero es que yo para irme a Singapur y volver he tardado menos de 14 horas. Y quien dice Singapur te dice Nueva York, te dice quien sea. Lo educamos para eso, pero solo con el inglés. Eso son mentes em, cerradas, son mentes cortas y son mentes que no miran. Yo no quiero ser mal pensada, ni ahora ya me voy a poner a hablar más, pero desde luego no miran ni las posibilidades y no miran desde luego por el alumnado, por lo que tienen que velar, que son menores y están bajo su responsabilidad. Y luego teníamos esta maravillosa dimensión asociativa, que es la capacidad de unirnos.
con otras asociaciones, formando dentro de la federación y poder compartir y poder luchar y también estar dentro de la Federación Internacional de Profesores de Francés, la FIPF. Eso era nuestra capacidad asociativa o nuestra dimensión asociativa que enriquece mucho. A veces muchas de las reuniones que teníamos en Madrid eran casi como terapia de grupo, pero muy buena, porque siempre salían cosas muy positivas y de las que siempre aprendes. Por desgracia, digo por desgracia, vivimos en un sistema, en un estado de autonomía que tenemos 17 modelos diferentes de educación y cada uno tenemos que estar peleando. Pero yo siempre he pensado que a pesar de esos 17 modelos, la unión y la pelea conjunta y la lucha conjunta se consigue haciendo cosas más que cada uno por su cuenta. Si a eso añadimos también la dimensión internacional, pues fantástico. Esa en muchas congresos y reuniones que hemos tenido con las federaciones internacionales, pues ellos han sacado y han puesto muchas veces nuestro ejemplo como caso paradigmático, un país que tiene muchas lenguas propias, sin embargo, que no salgan de nuestras fronteras, nada más que nuestras fronteras, ya los demás que se apañen. Es un poco una paradoja. Eso en cuanto a lo que es el histórico. Luego iremos entrando, no me quiero extender más porque si no, no podemos hablar los demás. Yo creo que una de las cosas importantes es que estamos aquí porque estamos peleando. Y la lucha y el mantenerse y el hacer frente es importante. Me hubiese gustado, y pasaré luego a las rondas, que hubiera más gente hoy y más gente no tanto histórico, que yo estoy muy contenta, estás con todo, pero me gustaría que hubiera más gente, más profesores. Es verdad que a lo mejor la hora está, pero me parece este tipo de encuentros, este tipo me parece muy importante para justamente estar en esta dimensión divulgativa, si queréis, y que la gente conozca. A veces no conocen el problema. Así que seguiremos y doy paso a Anne que siga contestando si quiere. Sí, bueno, hola, buenas tardes. A ver, la pregunta es cómo podemos convencer, ¿no?, a nuestros políticos de la importancia de la segunda lengua y de su obligatoriedad para tener unos alumnos a la altura de Europa. Es que la pregunta ofende realmente. Es que, ¿por qué? ¿Por qué hay que convencer, ¿no?, a nuestros políticos de algo que es tan evidente? Es decir, ya lo ha comentado Marisol, lo ha comentado Teresa también. En la mayoría de los países europeos y diría también de gran parte del mundo, es que ni se pregunta, se da por hecho. En un mundo globalizado es que dominar el inglés ya es que no es un requisito, es una evidencia. Estamos ya lejos del tiempo de, ¿eres de francés? Es que yo soy de francés. O eres de inglés. Es que esto, desafortunadamente, nuestro sistema educativo sigue anclado en una especie de cuéntame lingüístico que no corresponde a la realidad de un mundo global, un mundo globalizado, de los intercambios, ¿no? Entonces, y de las movilidades. Lo que marca la diferencia hoy en día, lo que suma realmente es hablar un segundo idioma extranjero y diría hasta un tercero. ¿No? A Marina, con quien que está presente, ¿no?, esta tarde, cuando le comenté esta pregunta, ¿no?, ella me dijo, pues proponiéndoles un tercer idioma, porque proponiendo un tercer idioma extranjero, pues ya sería como, ya está asumido que tiene que estar el segundo idioma extranjero. O sea, ni se plantea, ni se pregunta, es tan evidente. Entonces, nosotras como profesores, como profesoras y profesores concretamente, es que tenemos tantísimos ejemplos de antiguos alumnos que han triunfado gracias al francés. O sea, y que vuelven años atrás hacia nosotros, hacia nosotras y nos agradecen haberles dado esta oportunidad de aprender francés. O sea, yo tengo a una veterinaria trabajando en una hípica de renombre en Marruecos y que me da las gracias por haberle dado esta oportunidad profesional. Tantos fisios trabajando en Francia, por ejemplo, ya que hay una enorme demanda
ya que es una especialidad en Francia que está cubierta por sistemas de seguridad social, por lo cual hay mucha demanda y muchísimos españoles trabajando como fisios en Francia. Por no hablar también, o sea, no es solamente la movilidad en el extranjero, pero también son todos los profesionales, las oportunidades profesionales por saber francés que hay aquí en España. Hay más de 16.000, perdón, empresas francófonas en el territorio español, pero sin contar todas las empresas nacionales que comercian con el mundo francófono. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, pienso, por ejemplo, pues en el sector de la cerámica, ¿no? De la provincia de Castellón. Es más, un dato es que según el último estudio del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, el perfil mayoritario del turista que visita la Comunidad Valenciana es francófono. Viene de Francia, viene de Suiza, viene de Bélgica, de Luxemburgo, de Canadá. Es una realidad, es decir, es una realidad económica al nivel regional, al nivel nacional y al nivel internacional. ¿Eh? Y a menudo recibimos en el correo de la asociación, de aquí de Valencia, pero me imagino que eso pasa en todo el territorio español, recibimos mensajes de empresas desesperadas porque han publicado una oferta de empleo donde el requisito es hablar francés, buscar a una persona que sea capacitada en francés, competente en francés, y esta oferta se queda desierta. Por supuesto que se va a quedar desierta si no se da una oportunidad seria a nuestros alumnos para que estudien francés. Entonces, los pocos afortunados que puedan pues, presentar candidatura pues son escasos. Hay pocas personas, evidentemente, y nos contactan para saber si conocemos a personas que puedan responder al perfil. Entonces, como que nuestras autoridades, nuestros responsables políticos pueden ser tan ciegos ante esta realidad, ante esta situación, tan alejados de estas necesidades? ¿O es que no hay más ciego que el que no quiere ver? ¿O tal vez lo consideran tan evidente para sus hijos, que sí que son competentes en varios idiomas extranjeros, pero para nuestro alumnado, para el conjunto de alumnos españoles, pues no se da esta oportunidad? Entonces, Para el la pregunta, conjunto, la para el pregunta conjunto de alumnos españoles, perdóname, del sistema público, que del son las sistema autoridades. público, sí, 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 ¿Eh? por supuesto, por supuesto. Porque yo Entonces, ya he contado en varias ocasiones la anécdota de nuestro director general. Sí, perdóname, es que No, no, sí, me sí, sí, puede, no, no, me no, puede. correcto. bueno, Es que, estaba, de hecho, participando por el chat, estaba Lledó diciendo que cuando él corrige el DELF, la mayoría de los chicos y chicas que se presentan vienen de colegios privados bilingües y todos salen con un mínimo de dos lenguas extranjeras. Es que esto lo hemos comentado muchísimas veces. La gente que tiene dinero, sus hijos, todos estudian dos y tres lenguas extranjeras. Es que ni se lo plantean, es una evidencia. El problema lo tenemos en la enseñanza pública porque precisamente, efectivamente, el sistema no está garantizando esa igualdad de oportunidades. Por muy lamentable que suene, es una realidad como la copa de un pino. Por favor, una cosa que no he dicho al principio, y disculpad que al final os he cortado a las dos, cualquiera que quiera participar en cualquier momento, tenéis por ahí una manita, no dudéis en utilizarla, porque esto es una ponencia interactiva. Si consideráis que queréis añadir algo a la cuestión que en ese momento se está comentando, pues encantados de escucharos y de que sea algo, pues eso, entre todos. Le damos la bienvenida a Antonio, que acaba de poderse conectar. Antonio, a quien ya hemos presentado, te ha saltado tu propia presentación, pero agradecemos muchísimo que te hayas podido conectar finalmente esta tarde. Y precisamente, bueno, pues estamos con la primera pregunta, o sea que llegas a tiempo para cuando habíamos previsto que tú participaras más directamente, que era en la siguiente pregunta que nos habéis hecho,
que nos dice pues que sí es posible convertir una segunda lengua extranjera en una asignatura obligatoria en secundaria en España. Si hay otros países que lo tienen regulado de este modo, que un poco ya ha salido, y por qué no se siguen las recomendaciones europeas en este sentido. Y entonces, pues bueno, Antonio, yo creo que aquí tienes muchísimo que decirnos y que contarnos sobre las acciones un poco de la Federación en este sentido y el panorama general, no solo en la Comunidad Valenciana, que la mayoría, hay muchos de aquí de la Comunidad Valenciana, pero tú nos puedes contar muchas más cosas del resto de España. Bueno, pues nada, gracias por la invitación, perdonad por el retraso, cosa de, bueno, debido a mi labores de padre. Y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, si acabáis de empezar y ya se me ha presentado, pues genial. Bueno, pues soy Antonio, yo soy presidente de la Federación desde hace 2 añitos y medio, de la Federación Española de Asociaciones de Profesores Francés, que, bueno, agrupa no solamente la asociación pequeñita que tenemos nosotros, del cual soy presidente en Cádiz, reagrupa 29 asociaciones en todo el territorio español en cuanto a asociaciones de profesores francés y me gustaría explicar también que la federación forma parte de la FIPF, que es la Federación Internacional de Profesores de Francés, que agrupa unas 180 asociaciones en todo el mundo y donde hay unos 80.000 profesores como nosotros que, bueno, que amamos la lengua francesa y que somos benévolos en toda esta historia y que cada día pues queremos promover la lengua francesa y últimamente por temas legislativos que ahora comentaremos, pues también tenemos que lucharlo a nivel político, que yo en mi caso no soy político ni tengo expectativas, ¿no? Entonces, bueno, a las preguntas que se nos plantea, lo que es la federación forma parte de la Federación Internacional y la Federación Internacional tiene 8 comisiones. Y la nuestra es la CEO, o sea, es la Comisión Europa de los países del oeste. A la pregunta de esas recomendaciones, si debería ser la segunda lengua extranjera debería ser obligatoria en el sistema educativo, bueno, pues si vemos las recomendaciones, sí y no, es decir, cuando nosotros nos hemos reunido con el Ministerio, incluso con las consejerías de las distintas comunidades, evidentemente no podemos ir con todo el peso de la ley porque son recomendaciones, no son, digamos, no están obligados a nada. Sí que es verdad que dentro de la CEO, y llama mucho la atención, solamente 3 países de la CEO no tienen la segunda lengua como obligatoria. Es decir, la gran mayoría, estamos hablando de más del 80% de los países, sí siguen pues, esas recomendaciones europeas. Por otros temas, cuando yo veo los telediarios, por ejemplo, pues nos lo impone un poco la Unión Europea, ¿no? Porque aquí hay unas recomendaciones y, sin embargo, no. ¿Cuáles son esos 3 países? Pues llama la atención y sí que es verdad que voy a nombrar un país que no forma parte de la Unión Europea, pero sí por temas, bueno, por geopolíticos, etcétera, forma parte de la CEO. Estoy hablando de Turquía, Suecia y nosotros. Es decir, luego hay una gran cantidad de países que forman parte de la CEO, que sí tienen la segunda lengua extranjera, pues puedo nombrar aquí, bueno, Francia, evidentemente, Portugal, Italia, Bélgica, Alemania, Irlanda, Noruega, Dinamarca, Malta, Países Bajos, Grecia, Islandia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros cuando vamos a las reuniones, pues le hacemos ver que finalmente nuestros alumnos están perjudicados, no juegan con las mismas reglas del juego y somos europeos en un mundo globalizado. El inglés, el ADN, ya que de cada bueno, si son jóvenes, no, a lo mejor no tanto para nosotros, pero sí que verá para nuestros hijos ya forman parte del currículum obligatorio y la segunda lengua extranjera ya casi no es distintiva en otros países. Sin embargo, nosotros sí. Entonces, podría ser
obligatoria en secundaria y yo incluso al final de la etapa de primaria también, pues evidentemente yo considero que sí, es decir, no estamos pidiendo algo extraordinario en Europa, ¿no? Estamos pidiendo pues casi lo que no se nos da con respecto a Turquía, con todo mi respeto, y Suecia, Finlandia, digamos, los países nórdicos, muchas veces leemos artículos que es la innovación absoluta en cuanto a educación. Bueno, pues ahí no seguimos nosotros ese modelo, ¿no? Y es una pena, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros pensábamos, porque nos hemos reunido con el ministerio, ellos pensaban que poniendo un asterisco en lo que es el currículum de secundaria, que es oferta obligatoria, eso iba a ser muy positivo y nos hemos dado cuenta que no. Y no nos hemos dado cuenta en Andalucía, no nos hemos dado cuenta en Valencia ni en Galicia, sino que nos hemos dado cuenta en función de cada comunidad si apuesta o no, porque ellos pueden decidir poner esa segunda lengua extranjera obligatoria. Y ahí hay una contradicción cuando vamos nosotros a reunirnos, que yo no soy ningún partido, ¿vale? Pero eso es la realidad, es decir, cuando nos hemos reunido en el Congreso de los Diputados hace escasos 2 meses y medio con la parlamentaria del Partido Socialista, nos ha dicho que no van a cambiar ni una coma de la ley a nivel nacional, que eso tiene que ser en autonomía, que ellos apuestan por el plurilingüismo, que ellos son pro lengua extranjera, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, nos vamos ya cada comunidad autónoma y nos vamos que en España hay 4 comunidades que están gobernadas por ese partido a nivel nacional, que nos dice que nos remitimos a ellos porque apuestan por ese plurilingüismo, que es el Partido Socialista, y sin embargo, en esas comunidades es catastrófico. Yo me remito a Asturias, a Castilla-La Mancha, Navarra y Cataluña, donde ni en primaria ni en secundaria tienen ni un nivel, ni un curso la segunda lengua extranjera como obligatoria. Entonces es complicado. Luego nos vamos a otras comunidades, como las demás son del Partido Popular o con algunos acuerdos, etcétera, etcétera, y nos vemos que sí hay comunidades que, bueno, que apuestan por muy poquitas, pero algunas apuestan. Y yo, el ejemplo de que la mejor comunidad que está es la de Canarias, que tiene en quinto y sexto de primaria 2 horas semanales y obligatorio en primero, segundo y tercero de la ESO. Es decir, es la que más apuesta por, y es gobernada por el Partido de Canarios, pero sí que es verdad que la Consejería de Educación la lleva el Partido Popular. Luego tenemos Galicia, que también me gusta el modelo porque en primero y segundo de la ESO tienen 4 idiomas obligatorios. 4 idiomas. Tiene el galego, el castellano, el francés, bueno, segunda lengua extranjera, y el inglés, en primero y segundo de la ESO. Con lo cual, demuestra que luego nos vamos a los resultados del informe PISA y vemos que Galicia es de las comunidades que mejores resultados tienen. Cuando nos dicen, por ejemplo, en Andalucía, no queremos ampliar a segundo la ESO porque el alumnado que más dificultades tienen en el currículum, vemos que eso creo que es a la inversa. Nosotros hemos hecho ver aquí en Andalucía que el alumnado que estudie lengua extranjera no tiene por qué tener dificultades en otras materias. ¿Vale? Y bueno, estamos consiguiendo pequeños avances. Conseguimos que el Partido Popular Nacional presentase una PNL, una propuesta no de ley. Por eso nos llamaron el Congreso de Diputados, sobre todo para tratar ese tema. Y hay comunidades que están haciendo avances, como por ejemplo esta semana en Aragón han propuesto 2 partidos, es decir, mismo Partido Popular y un partido autonómico han propuesto, o sea, han defendido esa PNL, ¿no? Y eso es lo que nos remitimos, lo que nos dijeron en el Ministerio. Os toca a cada comunidad pelear por
y bueno, tenemos pues esa doble vaga, ¿no? La del Partido Popular, que también tenemos comunidades del Partido Popular, por ejemplo, Madrid, que también tiene la segunda lengua extranjera en crisis, en la UBI absoluta, con lo cual también hay unas contradicciones, y nosotros nos toca ir a Madrid y decir, oye, como nosotros hemos ido a Andalucía, oye, que el Partido Nacional ha presentado una PNL y vosotros no lo estáis haciendo. Entonces, claro, es un poco, por eso digo que un poco juego político, que nosotros la solución sería evidente, sería a nivel nacional que dijera, nosotros lo que hemos pedido, ¿no? Quinto y sexto primaria obligatorio, que haya una continuidad, y secundaria. Lo que nosotros pedimos, y para toda España. No puede ser que en Canarias, porque uno viva en Canarias, tiene hasta tercero de la ESO obligatorio en la segunda lengua extranjera, y en Madrid no, porque estamos creando desigualdades. Entonces, bueno, la situación es complicada ahora mismo porque es como un ping-pong, ¿no? Cuando uno va a la autonomía, a la consejería, es la culpa del ministerio. Y cuando vamos al ministerio, ahora mismo un momento complicado para nosotros, no podemos hacer debatir algo más que podría saltar por el aire, pues a lo mejor una legislatura. Y eso yo lo entiendo. Lo que pasa es que si nos vamos a las elecciones del 2024 del Partido Socialista, hay contradicciones. Porque yo me he leído todas las propuestas de los partidos, y ahí en la del Partido Socialista, lo tengo delante, dice: nos comprometemos a promover el espacio europeo de educación, que es un documento de 2025. Y en ese documento, si nos remitimos ahí, dice que recomendación sobre la mejora del aprendizaje de idiomas en Europa basada... Perdón, un segundo, es que me he equivocado. Todos los profesores de idiomas recién graduados... perdón, ahora. Dice... ese documento dice: en mayo de 2018, la adopción de una recomendación sobre la mejora del aprendizaje de idioma en Europa, empezando por la educación en la primera infancia y acordando un índice de referencia común para las competencias lingüísticas en el segundo ciclo de secundaria. Y dice, entre paréntesis, lengua materna más 2 idiomas en 2025. Pero es que en ese mismo documento, que ya nos dijeron ya en el ministerio que era imposible, en ese mismo documento dice lo siguiente, lo que estaba leyendo al principio: recomendación sobre la mejora del aprendizaje de idioma en Europa, basada en el artículo 165 TFUE, en un índice de referencia más elevado, lengua materna más 3 idiomas para 2030. Y que eso es muy bonito, y es un documento de Europa, pero yo lo que voy al ministerio, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y vosotros por qué ponéis que os comprometéis a promover el espacio europeo de educación si luego no lo vais a cumplir? Si ahora me estáis diciendo que yo no puedo cambiar nada, que yo no digo lo contrario, yo lo puedo llegar a entender, pero me choca, ¿no? Y hay muchas contradicciones. Al igual que también en las elecciones del Partido Popular europeas, pues evidentemente pues, se llenan la boca de plurilingüismo, de fomentar, de tal, ¿vale? Entonces, bueno, pues complicado. Con lo cual, deberían, si lo van a hacer, de momento sabemos, porque no lo han dicho, que no. Siento, me gustaría decir otra cosa, pero es lo que tenemos. Vale. Teresa, muchas gracias, Antonio. Teresa había pedido la palabra, creo que está ahí Ay, sí. con ganas. Yo, bueno, Antonio, esta panorámica, tú no te desesperes, ¿eh? Esta panorámica lleva así, vamos a poner 25 años, desde el euro para acá, para que nos hacemos europeos. Así que sí, eso es lo que te dice. Yo te quería hacer dos preguntas. Una pregunta y una reflexión. El texto, ¿qué preguntasteis en la PNL? ¿Cuál era la pregunta de la PNL? Vaya, cuando fuisteis al ministerio, ¿en qué sentido le hicisteis? Bueno, nosotros tuvimos contacto con el partido mayoritario del Congreso de los diputados. Es que se me ha bloqueado, ¿me escucháis?
Sí, Sí, sí. Ah, vale. Es que se ha quedado pillada la imagen, perdón. Nosotros, evidentemente, tocamos todas las puertas del sindicato, de la presidenta del Consejo Escolar que Valenciana, Encarnación Cuenca. Mm. Hemos tocado todos los partidos políticos y sobre todo el mayoritario, ¿no? A ver si podíamos. Entonces, conseguimos, después de varios meses, que el Partido Popular presentase en el Congreso de los Diputados una propuesta, no de ley, donde ahí querían que la segunda lengua extranjera fuese obligatoria en secundaria. Eso, Vale. eso es, digamos, el punto fuerte. Evidentemente, luego hay muchos matices, pero Sí. la propuesta que nosotros tenemos ahí es que proponen que la segunda lengua extranjera sea en secundaria, obligatoria. Vale. Pero, y ahora mi segunda reflexión, porque nosotros vamos a hacer una, pues digo nosotros, bueno, aquí en la Comunidad Valenciana vamos a hacer una PNL, vamos a intentar hacer una PNL también justamente a la oposición, porque si no la hace a la oposición no te hacen ni puñetero caso al otro, eh, en ese sentido. Pero el tema está como reflexión. Cuando tú nos estabas contando todo, bueno, de todo el desarrollo de la visita, de las vicisitudes, de que va, de que viene, el tema de que habéis propuesto que fuera obligatoria la segunda lengua, y ahora supongo que entra, creo que en una siguiente pregunta, para que la segunda lengua extranjera sea obligatoria, hay que modificar el currículum y ese currículum se modifica modificando la ley de educación, en este caso la ley de los LOE. Y eso cuando te manda las pelotas a la que no es lo mismo que ser de oferta obligada, porque en la Comunidad Valenciana hemos tenido durante, vamos, es que he estado yo en la discusión en la que una de las cosas justamente fue poner de oferta obligada y sin un número restringido de alumnos para formar los grupos. Pero eso se refería de oferta obligada a la segunda lengua, como optativa, no como primera lengua. O sea, me he explicado. Se pide una segunda lengua obligatoria, pero como una primera lengua, o francés, o inglés, o alemán como primera lengua. Y luego tienen las optativas como segunda lengua. Aquí nos mandaron la pelota ya en su momento y se consiguió tener las optativas que fueran de oferta obligada, para que de esa manera no desapareciera el francés, puesto que como primera lengua estaba desapareciendo. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, que cuando hablamos de oferta obligada, no hablamos de oferta obligada, por lo menos hasta entonces, y si ahora ha modificado eso, me gustaría tú que has tenido las últimas conversaciones, rectificara de primera lengua, no una primera lengua de oferta obligada, porque la primera lengua ya es obligada, como es lo inglés, sino que la que se pone oferta obligada es la segunda lengua. La optativa que entra aquí, yo que me lo he repasado, en un saco de optativas que hasta el otro día me enteré que hay hasta macramé. O sea que en ese sentido es en el que quería que diferenciáramos. La segunda lengua obligatoria como primera lengua, como primer idioma, eso solo se puede hacer desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación y modificando la ley de educación. La oferta obligada de la optativa se puede hacer desde las comunidades con las competencias que tienen las comunidades, porque para eso tienen competencias. Por eso estamos como las pelotas de ping-pong. Vas al ministerio y te dicen, no, no, allí que te lo solucione. Y el otro y entonces aquí es donde podemos solucionar eso. Pero nunca vamos a tener una segunda lengua obligatoria en la que aparezca francés, inglés, alemán, ponte, y que los alumnos escojan su primera lengua, luego puedan escoger una segunda lengua o en tercera, como aparecen en otros países, como el mismo Francia, que están en las mismas categorías. No, aquí tenemos la primera lengua y si no, ya todas las optativas. Entonces, eso, lo interesante de esto sería poder tener esa segunda lengua obligada, como tenía ahí un poco en Andalucía sin que tuviera ese carácter, porque era como, se había camuflado ahí con una nomenclatura que todo el mundo daba inglés y francés, en la mayoría del instituto, hasta que llegaron este nuevo gobierno y justamente se agarró a eso, que como no estaba dentro de la ley nacional, pues la han quitado. Entonces, era simplemente hacer esta reflexión para que, por si yo, no había- yo me había liado un poco, ¿vale?
Anne creo que quería contestar también sobre este tema. Sí, al hilo de lo que han comentado Antonio y Teresa. Aquí con la mano, ¿no? Ah, Sí, sigue. vale, al hilo de lo que han comentado de esta situación, ¿no? Totalmente kafkaiana. Es que nosotros, pues en la Comunidad Valenciana goberna el PP, la PNL de segundo idioma extranjero se presenta en el Congreso de los Diputados por el PP nacional y nosotros tenemos la situación que tenemos en la Comunidad Valenciana. Y cuando pedimos una reunión para comentar justamente, bueno, a nivel nacional habéis propuesto una PNL para el segundo idioma extranjero obligatorio. ¿Qué va a pasar aquí? Porque es vuestro mismo partido político, ¿no? Y se hacen los suecos. Bueno, sabiendo, y nunca mejor dicho, ¿no? Después de lo que ha dicho Antonio, ¿no? De Suecia. Entonces, se hacen los suecos. Entonces, ahora lo que estamos gestionando es presentar aquí en la Comunidad Valenciana una PNL a través del partido de la oposición, que es el PSOE, que es el que gobierna pues a nivel nacional. Entonces, es que es demente, ¿no? O sea, cuando eso se comenta en el extranjero con nuestros compañeros, con profesores, alucinan en colores, o sea, dicen, pero ¿esto qué es? Pues eso me pregunto yo, ¿esto qué es realmente? O sea, es una vergüenza, de verdad. Es increíble lo que está pasando. Y es una lástima, y es una lástima. No sé si Marisol quieres que comentemos lo que es una incoherencia total, que son también todos los convenios y los tratados, ¿no? Firmados entre España y Francia, que se quedan pues en papel mojado, ¿no? Realmente, porque yo me pregunto si solamente es para hacerse una foto aquí en España o en la Comunidad Valenciana, para pues difundirlo en redes sociales, somos europeos, somos plurilingües, pero después en la realidad no hay absolutamente nada. O sea, en 2023, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se ha firmado una adenda, ¿no?, al convenio que se firmó en 2019 con la Embajada de Francia en España para colaborar en el desarrollo de programas educativos. Y el objetivo de este convenio, leo, es favorecer la colaboración en materia de programas educativos, lingüísticos y de formación profesional, así como posibilitar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua francesa en centros escolares valencianos, incluidos los de FP. Pero ese acuerdo cojea ya desde el mismo momento de su redacción. O sea, no estamos en la misma situación. En Francia, el segundo idioma extranjero es obligatorio. Cuando nuestros compañeros tienen clases de 25 o 30 alumnos, nosotros como optativa tenemos pues 25 en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. ¿Cómo se va a poder promover la movilidad? ¿Cómo vamos a estar en igualdad de condiciones? O sea, nadie piensa cuando se firma este acuerdo que ya es que cojea, que no sirve absolutamente de nada. O sea, no, y eso, bueno, también pues convenios firmados entre España y Francia, tratados firmados entre España y Francia, exactamente lo mismo. También las comunidades autónomas, muchas comunidades autónomas firman tratados, convenios, perdón, con regiones francesas para la movilidad. ¿Pero qué movilidad? O sea, cuando hay 30 alumnos franceses de una misma clase, preparados para venir aquí, nosotros a duras penas podemos reunir igual 15 alumnos y gracias. Pero ¿cuál es la realidad? Pues que no existe esta movilidad, porque no se puede poner en marcha esta movilidad aquí en España. Entonces, sí, para la foto muy bien, pero es que es un acuerdo vacío, totalmente. Una cosa más, ¿no? En la saca, porque es que es así, es continuo, de verdad. También nos consta, para acabar, y lo quería comentar, que nos consta oficialmente que varios embajadores de embajadas europeas en España
firmaron una carta conjunta para el Ministerio de Educación español hace unos años, pidiendo que por favor de una vez que se ponga el segundo idioma extranjero obligatorio. Y estamos donde estamos. Pues sí, algunas de las cosas que habéis comentado en el chat y que también las habíais planteado en las preguntas, voy a saltar el tema de los ciclos formativos, los vamos a dejar para un poco después y me voy a ir a las optativas, que es un tema bastante doloroso en estos momentos, ¿no? Y bueno, pues algunos de los asistentes decían que el francés, con toda la razón, agoniza en una franja en la que compite con asignaturas muy lúdicas y en la que los alumnos sacan fácilmente la mayor nota sin hacer ningún esfuerzo. ¿Por qué en algunas comunidades autónomas se ningunea el francés, poniéndolo a competir en una franja de optatividad con otras asignaturas lúdicas? Pues eso, en las que evidentemente, bueno, has mencionado, Teresa, hace un momento el macramé, todos tenemos ejemplos en los centros. Claro, es imposible. Quiero decir, y ya no estamos hablando solamente de la etapa secundaria, porque, bueno, con la variedad que tenemos de alumnado, yo entiendo que pues te pueden argumentar en la consejería que también se necesitan optativas, pues un poco más, digamos, light, precisamente para un determinado perfil de alumnado que le cuesta mucho lo académico. Yo no lo voy a poner, no, bueno, puedo discutir mucho sobre esto, pero no voy a entrar al trapo de esto. Pero cuando llegamos al bachillerato, claro, es que lo mismo está ocurriendo ahora mismo en primero de bachillerato. Es decir, ahí yo he visto optativas ya en centros que conozco con nombres y apellidos como bailes de salón, que además forman parte del temario de otras asignaturas. Es decir, que a mí no me parece mal que los chavales aprendan bailes de salón o astronomía, pero es que resulta que eso es parte del temario de otra asignatura que sí que es troncal y que sí que es común y que ya tienen la oportunidad de aprender esos contenidos. Entonces, claro, se está convirtiendo en un saco de actividades extraescolares o de partes del temario del currículum de algunas asignaturas y que, claro, nosotros con eso ya no podemos competir. Entonces, vamos a entrar a este tema que creo que interesa a muchos asistentes y que todos vamos a tener mucho que decir. Teresa. Yo eso lo voy a decir porque ahora no está en las aulas, pero he estado hasta hace nada. Y he formado parte de un equipo directivo, ¿de acuerdo? Muchos años además, con el que me he tenido que estar peleando todos los años con mi equipo directivo para tener un programa plurilingüe, la optativa, en fin, etcétera. Pero ahora el problema es que, en que la ley no permite la segunda lengua. La ley favorece que estén dentro de un saco de optativas, que es justamente lo que... Y segundo, los inspectores no realizan su trabajo porque dejan en manos de los equipos directivos esa organización. Porque que dice que los centros tienen autonomía para hacer y deshacer, es una mentira. Porque realmente para lo único que tienen los centros autonomía es en la gestión de los horarios. Siempre y cuando, y de los cómputos horarios de las horas, siempre y cuando esas horas cuadren con lo que te dan desde la inspección. Tú tienes que tener 5.780 horas en todas las materias. Tú sumas, divides, pum, 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 ¿te cuadra? Perfecto. El inspector no va a entrar a ver si por un interés de la dirección o del centro, vamos a ser más benévolos, por un interés del centro, conviene que una asignatura que es una optativa que pueda ser pues bailes de salón, esté de optativa. ¿Qué le debemos a la educación física? Pues debemos que se nos puede ir el profesor porque sale despedido porque no tiene horario. Se ve que como son muy colaboradores y han trabajado con nosotros muchísimo, pues le vamos a dar una para que no se solivianten mucho y tengan ahí un grupo. Entonces, a veces la culpa de que dentro de los centros haya ese saco tan grande de optativas es del equipo directivo. Porque tú coges y haces pues, 5 grupos de francés en vez de uno de francés, otro de no sé qué, y entre otras cosas porque los de francés son siempre unipersonales. Porque mira como en los centros privados, e incluso y más grave todavía en los concertados con fondos públicos, no hay ese problema. Tenemos 3 optativas y esas 3 optativas se eligen. Y ese es el problema, que aparte de degradarte, degradarte en el sentido que no es que te degradarte en el sentido que no formas parte de la primera lengua y no tienes número de alumnado y has bajado la plantilla, de catalogarte dentro de la optatividad,
te meten en ese saco, ya que cuando me dijiste lo de macramé ya me faltó abrirme las venas. Pues eso, y en los bailes de salón, que sí que aprendan baile de salón, que yo voy a baile de salón, pero que hace falta que estén. Pero claro, entonces ese es el problema, que desde los equipos directivos, por eso yo siempre digo que la pelea, pero eso pasa en todas las cosas de la vida, primero hay que hacerlas desde abajo para poder subir arriba, porque arriba, no, si tú no llegas ya con cosas peleadas, arriba no te hacen caso. Entonces, Sí. ahí está, yo creo que es uno de los problemas. Aparte de Sí, la catalogación que han hecho de la asignatura, claro. Claro, es que aquí entramos, toca hablar de otra vergüenza, es decir, otra vergüenza regional y nacional, la vergüenza de los chiringuitos educativos. O sea, esto de las optativas, del reparto de horas, del mercadeo, de la compra, a una parte del claustro con la oferta de optativas en los centros, de esta red de amiguismo e intereses entrelazados. O sea, si tú le caes bien al equipo directivo, ay, pues te voy a dar una optativa. Baile de salón, sobre ruedas, salidas a los parques. Es decir, ¿esto qué es? O sea, vamos a ver, esto realmente es que son materias que no tienen currículum porque ya forman parte de otras asignaturas curriculares obligatorias. Entonces, juegos lógicos. O sea, en matemática, en 4 horas que tienen de matemáticas, no hay ni un solo momento para juegos lógicos, pregunto yo. Y el segundo idioma extranjero, ¿cómo puede aparecer el segundo idioma extranjero en este catálogo de optativas? Es que no tiene ningún sentido. Bueno, lo único claro es que no se toma en serio la asignatura. Y lo mismo comento, cuando comentamos eso con los compañeros, macramé, punto de cruz, decoración del centro. O sea, en plástica no tienen tiempo para hacer la decoración del centro. Tiene que haber una optativa para hacer decoración del centro. O sea, eso cuando lo comentamos a nuestros compañeros de intercambio, cuando hacemos intercambio, ¿no? Los belgas, los alemanes, ¿no? Incluso los ingleses. ¿Eh? Que son muy de su idioma, ¿no? Es que nos miran con asombro y es que nos piden que lo volvamos a decir, lo volvamos a comentar, porque se piensan que lo han entendido mal. Y un segundo idioma extranjero esté en competencia, ¿vale? Con punto de cruz. Es de vergüenza. Ni en la Antonio. época franquista. Antonio, Bueno, tenemos una participante que ha hablado, ha preguntado específicamente por la situación de Andalucía, ¿no? Y nos dice si piensas que se podría llegar a remontar la asignatura a los niveles en los que estaba. Y hablando del tema de la normativa, la verdad es que nosotros sí que hicimos aquí también una consulta, porque nosotros ahora en la Comunidad Valenciana tenemos una nueva ley que será de aplicación ya para el curso que viene, que es la Ley de la Libertad Educativa, en la que se especifica claramente que la lengua extranjera será el inglés. Con lo cual ya hemos tenido muchas consultas de los directores, de los equipos directivos a varios profesores de francés preguntando si el año que viene se puede ofertar o no la primera lengua extranjera. Esa pregunta se la hemos lanzado a la consellería, que no nos contesta. Estamos en un silencio administrativo que no sabemos hacia dónde va. Y desde aquí, desde uno de estos, precisamente uno de estas ponencias interactivas, yo le pregunté a uno de los inspectores que participó sobre esta cuestión y me dijo que realmente la LOE LOMLOE, el artículo 6 de la LOE LOMLOE, permite que cada comunidad autónoma pueda decidir qué lengua extranjera incluir como materia común e incluso optar por incluir una segunda lengua extranjera entre las materias comunes, que yo creo que este apartado es el que en Andalucía permitió que vosotros tuvierais durante bastante tiempo la segunda lengua extranjera como, digamos, obligatoria. Entonces, bueno, enlazo todo esto con la pregunta de la compañera que pregunta si crees que podrá volver a remontarse a esa situación. Bueno, yo quería volver atrás, daros algunas cosillas antes de contestarle a la compañera.
Cuando hemos hablado del compromiso del tratado que ha firmado España con Francia, nosotros el 28 y 29 de marzo hemos hecho las jornadas nacionales de la federación y nosotros hemos invitado a todos los actores que juegan aquí, ¿no? Pasando por todas las consejerías de las comunidades, incluso nos contestaron de la Consejería de la Comunidad Valenciana que iban a asistir a las jornadas, de las pocas que nos contestaron positivamente. A última hora no pudo ser, pero al principio era su intención, lo cual se agradece. Pero desde el Ministerio nadie ha venido. Solamente un coordinador de SEPIE, que entre comillas forma parte del ministerio o no, es decir, no, pero no como político, ¿no? Entonces eso a nosotros nos ha llamado la atención, incluso en Andalucía, que lo tenían, que jugábamos en casa, tampoco han querido venir, ¿no? Hasta la última hora estaban ahí, pero al final no ha venido. Pero sí vino la embajadora, la nueva embajadora francesa en España, que normalmente es muy difícil que un embajador o embajadora vaya a una jornada, porque no era ni un congreso, era una jornada pedagógica. Nosotros ahí ya hemos visto quizás la diferencia en quiénes pueden o les puede interesar asistir a un lugar donde podría ser hostil, porque los que fuimos somos profesores francés de todo el territorio español y aquí estamos llorando las penas, con lo cual también de algo positivo, ¿no? Ir allí y, bueno, pues escucharnos, ver cuáles son nuestras inquietudes, con lo cual en ese tratado yo si me tengo que decantar, me decanto más por la parte francesa que española. Eso por un lado. Luego comentaba la compañera el tema de equipo directivo. Bueno, yo soy jefe de estudio de un instituto de 1.200 alumnos, que este año es nuestro primer año como centro plurilingüe. Hemos sido muchos años bilingüe inglés y poquito a poco, gracias al departamento que ha ido pues remontando con actividades, dando importancia, estamos en un pueblo de 20.000 habitantes y todo hay un eco mayor quizás los pueblos, el boca a boca de los profesores franceses, lo que están haciendo, consiguiendo, y nosotros ya me toca a mí hacer el cupo, que es lo que ha comentado la compañera, hacer el puzzle en el mes de julio. La administración nos da una plantilla orgánica, que es la plantilla fija, por así decirlo, y luego nos dan juego. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo, aunque yo sé toda la temática, la problemática de la asignatura. En Andalucía tenemos el flamenco, entre otros, en mi centro hay otras propuestas, pero nosotros, desde la directiva, y es normativa, cuando se propone antiguamente se llamaba una asignatura de diseño propio, es decir, el departamento creaba yo tenía una que era cultura francófona, ¿vale? Y se proponía. Pero claro, hay unos cauces, tiene que ser aprobada por el equipo técnico, el TCP, y siempre que la carga la asuma el departamento. Y muchas veces en Andalucía, sobre todo, yo no, otras comunidades las desconozco, en Andalucía tenemos de 18 a 21 horas lectivas. Y cuando hay un profesor que tiene 20 horas lectivas, dice, no, es que tengo 2 horas más. Pero eso no es cierto, porque la normativa te dice que puede ir de 18 a 21. Entonces, cuando un departamento asume esa carga horaria, entonces sí que esa asignatura de diseño propio se aprueba. ¿Vale? Entonces, luego entiendo, porque sí que es verdad que hay un juego ahí, un puzzle, donde en vez de pedir un profesor de francés, pues se puede pedir uno de robótica, computación robótica, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros... Todo eso es exactamente igual que aquí. Perdona, te interrumpo. Exacto lo que acabas de decir. Pero luego, efectivamente, tú decides por el robótica, hazle por el francés. Y Pero por lo que sea, porque eres realmente el único momento en el que el equipo directivo, después de haber pasado todo lo otro, o sea, no es que decir yo ahora voy a meter a mi amigo de robótica, no, eso pasa por unos cauces, pero tú tienes la decisión claro, final. pero la Y ahí donde pesa mucho, ahí es donde a ti te aprobarán el proyecto plurilingüe
y yo he tenido un proyecto plurilingüe en mi centro durante 10 años y he tenido, ya te digo, que lucharlo siempre, a pesar de estar en el equipo directivo, porque había una demanda, porque había un tal, todo eso. Y todavía pensaban que lo tenía, a pesar de tenerlo lleno, que era porque estaba la dirección. No, pero tú sabes que al final quien te decanta para robótica o para francés o para baile de salón o flamenco, en función de la necesidad horaria que tenga y de eso, porque si no me interesa que tú tal, pues en vez de darte flamenco te doy unas poquitas de guardia y haces guardia y no te creo Sí, ¿sabes? bueno, claro, Es luego que, hay que claro, encajar materias que no son si es que así. evidentemente a lo mejor lo he dicho que parecía que esto es como la mafia, no, no es la mafia, pero bueno. No, porque por lo menos en mi instituto, no es por No, y el nada, mío también, que somos intento hacerlo 800, bien. éramos un montón de profesores. No, pero intento hacerlo bien. Y la honradez partimos de que todos somos honrados y que intentamos lo Claro, mejor para nuestro centro y darle publicidad, pero que la optativa, la situación de la optatividad depende mucho o en gran yo parte aparte de las necesidades docentes del centro, de las direcciones. Yo Ya está. pienso que de la administración, porque nosotros cuando fuimos otra vez al ministerio les dijimos, mira, nosotros el modelo de Castilla y León nos parece interesante, porque aunque la segunda lengua extranjera está de optativa, pero solamente le añaden 2 optativas más. Es decir, está entre 3, puede elegir segunda lengua extranjera o otra u otra. Lo que no vale Claro. es en cuarto la ESO que tengas que la segunda lengua extranjera en Andalucía está con 14 asignaturas. Eso ya no vale porque los alumnos se confunden, un año coge una cosa o depende de la familia, realmente ellos no saben que la segunda lengua extranjera le puede, como dijo Encarnación Cuenca, gracias al francés obtuvo el trabajo de su vida. Eso está en YouTube reflejado en una entrevista que está ahí. Y yo, cuando me entrevisté con ella, es lo primero que le puse a ella. Le puse ese tramo donde es diferencial. Y yo creo que la administración no puede abrir el abanico y entrar en guerras que luego al final los perjudicados somos nosotros, que somos profesores, y ahora lo que tú Claro. dices, ¿y por qué has puesto un profesor menos de francés? ¿O por qué has puesto más? Y parece eso como un compadreo. No, en mi caso no, es muy difícil hacer ese puzzle. Y yo creo que la solución sería pues mantenernos, como en Andalucía teníamos hace unos años, 2 o 3 asignaturas. Y ahí sí que darle una libertad, pero una libertad controlada. Es que ellos dicen, no, es que hay que darle una Claro. libertad a la familia de elegir. Y hablaba de los centros privados y concertados. Bueno, yo llevo 23 años siendo profesor, he trabajado en colegios concertados, en colegios privados, privados normales, privados de Opus Dei. Es decir, yo llevo un bagaje un poco de tocar todo, escuela de idiomas. No tienen esa libertad no la tienen porque la plantilla es fija. Y si tienes un profesor de francés o 2 profesores de francés que tienes contratado y ya no puedes, digamos, echarlo, pues tienes que, volvemos a lo mismo, el puzzle está claro con el profesor que tienes, pero aquí como abrimos tantos departamentos y Eh, queremos hacerlo ya todo magnífico, de la libertad absoluta y tal, pues sí que verá que si hay un grupo que a partir de 15 se puede ya proponer una materia, a un grupo, etcétera, etcétera, pues hay que pedir, por lo mejor, otros profesores que acaban de aparecer y además no son especialistas, porque muchos profesores que están dando asignaturas nunca han dado esa materia, que no son especialistas. Entonces, bueno, al final pierde la calidad de la enseñanza. Y ya me voy a la pregunta de Andalucía. Bueno, nosotros tuvimos una reunión con el jefe de ordenación andaluz pues también era la misma semana que fuimos al Congreso, un poquito se comprimió todo, no me acuerdo exactamente, pero hace unos 3 meses escasos, y cuando nosotros tuvimos en Andalucía varias reuniones los años anteriores con los jefes de ordenación, era un muro absoluto. Esta vez vimos una actitud diferente. No me fío porque son políticos, partiendo de ahí, pero sí que es verdad que hay una frase que nos dijo el jefe de no te ordenación. fíes. No, está claro, pero hay una frase que me gustó que nos dijo, tal cual nos dijo el jefe de ordenación. El francés ya no está en los pasillos, ya está sobre la mesa. Y esos otros años nos dijeron que no iban a cambiar nada, lo que nos dijeron en el ministerio. No vamos a cambiar una coma, no vamos a cambiar. Y ya ahí
Bueno, pues quizás yo no tengo mucha esperanza, no tengo esperanza de que el francés vaya, o la segunda lengua extranjera esté en toda la etapa, pero quizás o mis ganas de que a lo mejor para este curso, el siguiente curso no, pero al siguiente que hay elecciones, quizás viendo también la PNL de nacional, ¿no? Y tal, quizás yo veo que a lo mejor en primero y segundo la ESO yo me fui con esa sensación que otro año me iba muy mal de esas reuniones y bueno, yo la esperanza, como habéis dicho, nunca se pierde y yo en Andalucía pues preveo que no vaya a haber una gran mejoría, pero bueno, pues, cada paso creo que es importante y los pasos son muy a largo plazo en lo que es la política y yo, bueno, tengo esa sensación, esa gana de que a lo mejor mejoremos y haya una, una obligatoriedad en segundo la ESO. Ojalá. Ojalá. El problema es que quitar las cosas de un plumazo es tan fácil Claro, y, y luego todo el trabajo que cuesta volver a hacerlo y esto ya lo tienen en el pasillo hasta que les llegue, ya lo tienen en la mesa, hasta que llegue, estará ahora en el cajón, hasta que llegue a lo harto la mesa, ya veremos. claro. Y, y además tiene, mira, te voy a decir una cosa, no sé por qué, pero normalmente los políticos, la gente del PP, te lo digo de verdad, yo que he peleado mucho, suelen ser muy afables. Quiero decir, cuando tú hablas con ellos, es como que, sí, sí, estamos en ello, no sé, ellos no te ponen malas caras, mientras que a veces con los demás tienen más confrontaciones, pero luego hacen lo que les da la gana, quiero decirte. Bueno, en Son Andalucía, amables, son tal, pero buenas palabricas y ahora nos tomamos una cervecita y hablamos de otra cosa. sí, pero Pero en bueno. los otros años en el Partido Popular, que el Partido Popular lleva unos años en Andalucía, era cero. Era cero, de aquí no nos movemos, no podemos... Ya se eh, están sintiendo a gustito. ¿El qué? Ya se están sintiendo a gustito. Sí, Ay, hijo mío. Sí, sí. yo ahí yo no puedo hacer nada. Pero ya, ya. Pero bueno, no perdamos la esperanza de ir ahí porque Andalucía era donde nos mirábamos y todo eso que estás contando que tenéis vosotros ahora, eso es lo que teníamos nosotros aquí desde hace años, ese saco de abanico. Yo que estoy, creo que estamos todo el mundo de acuerdo en eso. eh, es imposible. O sea, ¿qué libertad ni ocho cuartos? Es que tú marcas un itinerario y los que quieran actividades extraescolares o pretecnología que se vayan a los talleres que le estamos quitando el trabajo a la gente de fuera. Que eso no es así. Y tenemos que buscar una formación coherente y competente para los alumnos y todo. Y tú dices, en los concertados y en los privados que no hay plantilla. Pero eso es verdad. Pero también es verdad que ellos hacen para que no haya más plantilla. Quiero decirte, vamos a hacer un itinerario que tengamos que tener, por lo más importante, pues las lenguas extranjeras y el otro. Y no vamos a tener 80 para que le demos el flamenco, le demos el macramé y vamos, visita a los parques. Vamos, ya te vas con tu madre a merendar. Y es marcar, marcar. Y ese es el problema, como todo el mundo tiene derecho a elección, todo el mundo tal, o sea, se está montando por un caos. Finalmente es un caos porque los chavales al final no se rigen por sus intereses, como siempre, porque son jóvenes y no tienen... Por donde va mi amigo, pero tú puedo que te has apuntado aquí, porque aquí se ha apuntado mi amigo, pero que a ti no te gusta esto, bueno, pero yo estoy aquí con él. Es que eso no son argumentos para nada. Y eso lo utilizo. Así que Efectivamente. Pues ojalá, Antonio, efectivamente que podamos llegar a revertir la situación. Habéis dado en el clavo en uno de los temas que además siempre están encima de la mesa en OCRE y que siempre estamos discutiendo sobre esta cuestión, es que se están convirtiendo los centros en, pues eso, en los centros educativos en pues centros de vacaciones o de actividades de tiempo libre. ¿No? Donde parece que pesa más pues toda esta variedad y esa diversificación que no tiene nada que ver con lo académico, ¿no? Y con los contenidos que, bueno, pues parece nosotros... que pesa más el estar entretenido que el aprender. Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, nos ha Y hay que quedado aprender estando entretenido. Quiero decirte, hay que aprender con entretenimiento, de forma lúdica y aprender. No hace falta que te estés machacando con un martillo, pero de eso a que efectivamente haya actividad, yo, pues eso, el que quiera hacer visita a parques, lo apunto a los parques y me lo llevo un fin de semana a merendar, mi hijo. No, pasa que los padres, también tenemos la realidad de la sociedad, los padres quieren que estén ocupados en cosas que ellos no hacen
pues porque la sociedad está cambiando mucho, los horarios, los trabajos, etcétera, y al final es una pena. En el No sé. instituto de mi hija hay una optativa de acrodance en la misma franja horaria que francés y hay 3 grupos de acrodance. Claro. Acrodance, fíjate. Y la Tres pobre de la grupos. academia de baile de al lado de tu casa, muerta de asco. Sí, sí. Yo lo llamo la franja de Yupilandia. Estamos en la Ujú. franja de Yupilandia y competir así es muy complicado. Y con alumnos que a veces incluso amenazan. Ah, pues yo si me haces trabajar mucho, el año que viene no me cojo francés, ¿eh? Sí, sí. Sí, claro. Si tengo que estudiar, no vengo. ¿Para qué viene al instituto? Si tengo que estudiar, no vengo. No venga. ¿Eso le dice a la de matemática o a la de lengua? Que no. Pues si te has decidido coger una lengua extranjera, tiene unas bases, hay que estudiarla. La podemos hacer más divertida o menos, cada uno dependiendo del profesorado y de las armas que tenga y de las herramientas que tenga. Pero eso no quita que te tenga que enseñar unas bases, unos principios como matemáticas, como lengua, como otras materias troncales. Pues nada, Y pues luego que es se que yo vayan no a Croacia. entiendo qué motivos pueden tener para no poner darle más importancia, más relevancia al francés, cuando es que solo hace falta mirar las ofertas de trabajo, entras en la web del Instituto de Comercio Exterior y ahí se ve que es que el principal cliente de las empresas españolas es el francés. Es que la jefa de estudios de ciclos formativos del instituto en el que estoy trabajando, que es fantástica, es maravillosa, ella dice, yo es que estoy cansada de entrar en empresas para ofrecer alumnos en prácticas y lo primero que me dicen, ¿hablan francés? Dice, es que es lo primero que me dicen. Bueno, dice, bueno, ahora ya ni me lo preguntan porque ya lo saben que no. Y a mí dice, tengo alguna empresa que me ha dicho, yo te los cojo de prácticas, pero si no hablan francés no me los quedo. Pero bueno, Claro. Hemos ciclo de dejado administrativo. justamente en el tintero el tema de la formación profesional, que lo teníamos apuntado, precisamente lo que estás comentando, ¿no? La gran paradoja de que además ahora con la reforma, bueno, con la nueva normativa que nos entra ya también para el curso que viene, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, los ciclos emblemáticos, además, en los que el francés no es que ni se cuestiona si se necesita, como son los ciclos de turismo, pues se van a quedar con 4 meses de clase en el año, en el segundo año. Esa es la formación en francés que recibirán los alumnos de ciclos de turismo, que vamos, y ya Bueno, no. y los de administración para ellos es que necesitan gente que hable francés. Es que yo me sé yo conozco una chica que me dice, tengo un primo que hablaba muy bien inglés, hablaba francés, no tenía ni idea de administración y lo cogieron un compañero que da clases de francés en un instituto que hizo lenguas modernas, lo llamaron por teléfono ofreciéndole un trabajo y él dijo, de administrativo, y él dijo, yo no sé hacer facturas ni nada de eso. Y le dijeron, da igual, hablas francés e inglés, ya te enseñaremos a hacer todo eso. Y lo cogieron y le llamaron a su casa, porque es que necesitaban gente. Pero es incomprensible que viendo la demanda que hay, que la administración haga lo que hace. Pero Sí, bueno, y en Mallorca, como recepcionistas en hoteles, hay muchísimos que no tienen ni idea, pero sabiendo idiomas es suficiente. No hace falta nada más. Un poquito de don de gentes, pero ya está, nada más. Solamente son idiomas. Sí. Sí. Mira, mi sobrina, a ver, una cosa, esto se va a grabar, si no, no lo digo. No, 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 Porque no. Interven. es mi sobrina, que bueno, como en Málaga, hizo turismo, y en el colegio donde estaba, en el instituto, en Torremolinos, estaba en el colegio bilingüe francés. Terminó la carrera, también le dieron el trabajo por el francés. Dice, tita, porque yo siempre estoy, tita, y dice, tita, tita. Dice, ¿has visto por qué me han dado? Dice, no. Digo, bueno, aparte que tenía carrera. Y está en una cadena fantástica que tal, y trabajando además de esto que organiza, dice, pero tita por el francés, digo, menos mal. Pero en Andalucía, pero eso en Andalucía, de aquí a unos años, ojalá no me equivoque y siga, pero que van a estar como estamos aquí. O sea, porque desde que le han quitado esa oferta obligada o esa preferencia que tenían, pues que los departamentos en Andalucía, bueno, está ahí Antonio, no hace falta que lo diga yo, pues si había 8 de francés, de inglés, a lo mejor había 7 de francés, eran casi parejos.
sino que me corrija Antonio. Pero claro, había, y entonces pues muchos, y tienen una oportunidad, y hay mucha gente, muchos chavales de Andalucía, pero aquí en el resto de las comunidades estamos en blanco. O sea, que los que todas tenemos alumnos que han terminado hasta bachillerato que han venido a decirnos, pero claro, frente a una clase en Andalucía que numerosa, pues aquí son 6, 7 en segundo bachillerato que terminan, que hacen los 6 años y que salen hablando francés, eso sí es verdad, pero no hay suficiente, porque a lo mejor uno hace derecho, otro hace luego medicina, otro hace... Y en el sector de comercio, comercial y todo eso es que se necesita para todo. Si ya vas a las tiendas y alguna el otro día estaba yo en una tienda y me volví y estaba una chiquita, una vendedora en un drone y de esto, hablando él en francés a una chica. Digo, ¿tú dónde has estudiado? Dice, yo en el instituto. Digo, pero aquí, dice, sí, me dijo el nombre del instituto. Digo, muy bien, hija, vale, vamos. O sea, es que me extrañó, me volví para atrás y le dio ganas de darle un abrazo. Pero Ay, eso es así Sí, puntual. sí, ese un poquito también respecto a lo que comentas, ¿no? El panorama es desolador, o sea, no nos vamos a engañar, el panorama es desolador y somos los profesores de francés unos sufridores natos. O sea, es así, siempre estamos padeciendo. O sea, porque lo que tenemos que aguantar no está escrito. O sea, ningún otro compañero de otra asignatura tiene que aguantar lo que nosotros tenemos que aguantar. ¿Ya? Y somos valientes, porque, bueno, pues hay días que nos desanimamos, pero es verdad que siempre intentamos pues seguir hacia adelante y luchar, ¿no? Y yo creo que pues también una nota positiva, ¿no? Y optimista, porque el tema es que también compensa un poco los alumnos que tenemos, ¿no? Porque también pues somos multitareas, o sea que un profesor de francés, una profesora de francés es capaz de hacer de todo. O sea, macramé lo que me eches. O sea, montar un intercambio. O sea, los alumnos de francés son los más europeos del sistema educativo porque son pioneros. ¿Quién hace intercambio en los institutos? Los de francés. ¿Eh? Entonces, eso, una obra de teatro, pues también. Lo que haga falta, yo preparo a mis alumnos de segundo de bachillerato al examen B2. Salen con un examen, un diploma de B2 de francés en segundo de bachillerato. Me cuesta, por supuesto que me cuesta, pero es una satisfacción. Acaban el bachillerato con un B2 y pueden empezar una carrera universitaria, que también no hemos hablado del tema de la universidad, que De maltrata las y ponderaciones, por favor, sí. no valora a estos alumnos valientes con un perfil lingüístico. ¿Por qué no pondera el segundo idioma extranjero? ¿Por qué, por favor? O sea, es increíble. Luego tienen también pues convenios de Erasmus. Entonces, tú al entrar no pides un perfil lingüístico, pero estás firmando, tienes convenio con una universidad francesa y no tienes a nadie para mandar. Entonces, es totalmente incoherente, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir luchando, por supuesto, y también pues comentar esta satisfacción personal, porque yo como docente de francés yo me siento realizada, de verdad. Es duro, es muy duro, pero la satisfacción de tener a alumnos que agradecen esta oportunidad que tú le has dado en la vida, es que esto no está pagado, por favor. Y de verdad, raras veces yo he escuchado a compañeros hablar de sus antiguos alumnos con tanto honor y con tanto pues agradecimiento, ¿no? De que vengan a verte, que te contacten, que hablen contigo, que te digan, pues estoy aquí porque me han contratado porque hablo francés, lo que habéis comentado antes. Y eso es una satisfacción dentro de toda la panorámica, pues que tenemos bastante negativa. Yo quería decir eso también un poco para compensar, ¿no? También. bueno, pues sí, la verdad es que eso es el gran premio que nos llevamos en esta profesión, que es el reconocimiento de nuestros alumnos y sus familias. Bueno, hemos llegado al minuto 59 y aquí somos muy puntuales con el final de esta ponencia interactiva.
Yo quisiera agradecer nuevamente la presencia a todos vosotros bueno, y volver a interpelar, como ya hemos dicho desde el principio, a los políticos estatales y de las comunidades autónomas, no solo a cumplir y a respetar las recomendaciones europeas, sino a seguir el ejemplo de algunas de las comunidades autónomas en las que sí que existe una segunda lengua extranjera obligatoria. Tenemos muchos ejemplos, lo habéis comentado, ejemplos en los que efectivamente los resultados académicos de los alumnos son muy buenos, no hay absolutamente ninguna contraindicación médica ni académica ni de ningún tipo para que cualquier alumnado pueda estudiar una segunda lengua extranjera y más de la manera que la enseñamos y que estamos acostumbrados precisamente a hacer que nuestros alumnos se enamoren del francés. Eso creo que lo llevamos incrustado en el ADN todos los profesores de francés. Quiero agradecer a OCRE también esta ventana a todo el panorama español y esperemos que sean muchos los que escuchen estas palabras de esta tarde y a mí me ha parecido la verdad que muy interesante el poder dialogar entre todos y expresar lo que pensamos sobre esta problemática que llevamos sufriendo durante muchísimos años, que vivimos en el día a día y que, bueno, pues la vivimos intentando, pues eso, mantener esta profesión que creo que todos coincidimos que es una maravilla y que, bueno, pues nos ha hecho ser felices como docentes y eso es lo que nos llevamos en el saco, ¿vale? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la oportunidad y hasta la próxima. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias a vosotros también. Estaba poniendo en el chat que en unos días, nada, en un par de días estará editado el vídeo, ¿de acuerdo? Subido al canal YouTube de OCRE y os lo enviaremos también al correo a todos los que os habéis inscrito. Intentaremos hacer difusión, seguro que vosotros y vosotras también, y contribuir y poner nuestro granito de arena en ayudar y colaborar en toda la gran problemática que tenéis. Muchas gracias. Acabo de darme cuenta de mi gran metida de pata porque no te he presentado, Irene, que acaba de Sí. intervenir, es la presidenta de OCRE. Como hemos empezado a hablar antes de conectarse muchos de los asistentes y ya la había presentado a las otras compañeras, pues ahora acabo de caer en la cuenta. ¿Cómo se nota que no me puedo dedicar a esto de moderar ponencias interactivas? No te preocupes, que eso no tiene la menor importancia. Lo importante es de todo lo que habéis hablado. Eso es lo importante Lo Muchas has gracias, y que hecho salga a Irene. la luz. perfecto.